Padre Celestial, por favor, que nada nos estorbe, ni nuestros pecados, ni nuestras debilidades, ni nuestras preocupaciones, ni nuestras angustias, nuestros afanes, que nada nos estorbe, ni el calor, ni el tiempo, ni las actividades extras. Que nada nos estorbe, Señor, para que tu palabra sea proclamada y recibida como tiene que ser. Con amor, con corazones dispuestos, con mentes abiertas. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu. Llénanos y haz que esta iglesia se avive y crezca espiritualmente y también en número. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia es un libro muy grande, como ustedes lo saben, ¿no? A veces la hacen más pequeña, a veces la hacen más grande, pero es un libro extenso. En realidad es una biblioteca, es una colección de libros. Y abarca siglos, por no decir milenios de historia. Sin embargo, a pesar de ser escrita por múltiples autores y abordar varios temas, la Biblia es una gran historia única. No son varias historias, es una sola historia, cuyo mensaje central es muy preciso, es muy puntual, es muy conciso. El punto central de la Biblia es sobre lo que nuestro Dios trino, creador y salvador, y Dios de pactos, planeó en la eternidad. Veíamos en el sermón pasado que esta historia empieza en la eternidad. ¿Y va hasta dónde? Hasta la eternidad. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Y ahí en el capítulo 1 ubiquen el versículo 3. Y vamos a ir despacito, aunque tengamos que dejar para un tercer sermón la conclusión. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y pónganle atención al texto, con toda. ¿Lo escucharon? ¿Lo están leyendo? Con toda bendición. Pero cuidado, son bendiciones espirituales. Con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como aspiración casi siempre? Que las bendiciones sean terrenales y aquí en esta tierra. Es lo que aspiramos muchos. Y de hecho nuestras oraciones están llenas de esas peticiones. Padre, el empleo. Padre, el dinero. Padre, el banco. Padre, el carro. Padre, la moto. Padre, 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 padre. Usted es como el proveedor, el vendedor de muchas cosas, entonces mándenos. Pero lo que está diciendo la Escritura es que debemos bendecir a Dios, porque en primer lugar y en primer plano no dejó ninguna bendición por fuera. Ninguna. Dice toda bendición para una vida que nos espera en los cielos. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y todo eso, ¿en quién? En Cristo. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted menciona a Cristo, cuando a usted le dicen de Cristo, ¿qué mensaje está recibiendo? ¿Quién es Cristo? ¿Está recibiendo el mensaje del Cristo histórico? De ese que nació en Belén, que creció en una parte en Egipto y la otra en Nazaret, que lo crucificaron allá en Jerusalén, fuera de la ciudad. ¿O está hablando del Cristo, segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, que es Dios, que está con Dios y que siempre ha sido Dios y siempre lo será? ¿Qué piensa de Cristo? Por eso la pregunta tan importante del Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo?
Hermanos, es muy triste que a veces nosotros los cristianos sepamos muy poquito de aquel a quien decimos seguir. Y por eso los pastores nos preocupamos de que el conocimiento acerca de Cristo sea muy pequeño en los creyentes, porque esto no los deja crecer. Esto no les permite desarrollarse, esto no les permite dar fruto, porque no están unidos, no están pegados a la vid verdadera. Entonces, empezamos con esto, ¿no? Porque historia de nuestra fe, ¿qué es lo que nuestra fe nos da? ¿Qué es lo que nuestra fe es? ¿Qué es lo que nuestra fe desarrolla? ¿Qué es lo que nuestra fe imparte? ¿Qué es lo que significa que yo tengo fe en Cristo? He recibido toda bendición, toda, en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ¿te puedes morir hoy? Hoy me puedo morir y estoy absolutamente bendecido y listo para empezar allá la eternidad. Sin ningún temor, con absoluta certeza, porque es fiel el que lo prometió. Y esa promesa de pacto es la historia que está aquí en este libro. Y por eso les digo que se enamoren de este libro, que se vuelvan fanáticos de este libro, que lo lean, que lo estudien, que lo analicen. Demórense en 20 años leyéndola. Vayan leyéndola versículo por versículo, un versículo diario, pero por favor léanla. No venga aquí el domingo a adorar al Dios de palabra hecha carne sin haber leído la Biblia durante toda la semana. Acuérdese en dónde es que se cocina la torta. La torta se cocina en la casa. Si no se cocina en la casa, esa torta queda cruda, queda mal hecha, con un sabor horrible. ¿Qué es lo que hacen los pastores en la iglesia? Les ponen la cremita, el adorno, lo bonito, el dulce, el sabor, lo agradable, bueno, la textura, lo que ustedes quieran, pero la torta se hornea en casa. Y mi querido hermano, si usted personalmente no lee la Biblia y la estudia en su casa, no me venga a decir que usted se la enseña a sus hijos. Eso es imposible. He sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió, oiga, tiene que ser consciente, hermano, que usted es un escogido. Yo no sé, yo soy de la región cafetera de Colombia, yo soy del eje cafetero. Allá en el eje cafetero había un oficio y era escoger la pasilla. La pasilla es el café de mala calidad, el que no es como muy bueno y queda con cáscara en el grano. Y entonces uno de los oficios que hacían nuestras madres, nuestras hermanas y nosotros como niños también, era que nos ponían un montón de café en una mesa y comenzábamos a escoger el café sano. Esa era una labor. Usted es un grano que Dios tomó y lo puso aparte. Y al ponerlo aparte, se lo entregó ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo en la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan? A los que me has dado, ninguno de ellos se perdió. Ninguno. Solo el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Entonces, escogido en Cristo, ahí dice en Él, pero ese Él es Cristo, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, para que fuésemos, miren, santos y sin mancha. Y háganme el favor, hermanos, de distinguir entre lo que es ser santo y ser sin mancha. Ustedes saben que en 1 Corintios 7 dice que cuando hay un esposo que no es creyente y una esposa que sí es creyente, o al contrario, dice que en el esposo, en el cónyuge creyente, el otro es santificado. Eso no quiere decir que es sin mancha. Es pecador, incrédulo,
pero es santificado, es apartado, es puesto por Dios en un papel especial por amor al creyente. ¿Para qué? Dice 1 Corintios 7, ¿para qué? Para que sus hijos sean santos. Yo no sé qué van a hacer los que no creen aquí en la herencia. No sé. Pero léase 1 Corintios 7 y mire el misterio del matrimonio en lo que se traduce en hijos santos. No quiere decir que no sean pecadores. No quiere decir que estén limpios, pero son santos. Tratados de manera especial y particular por Dios, por el plan que Él tiene con ellos desde la eternidad. Entonces, para que fuésemos santos y además de eso sin mancha delante de Él, el versículo 5, todo eso en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. Es decir, Dios desde la eternidad te fijó el lugar donde ibas a pasar la eternidad. ¿El cielo o el infierno? Predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Todo es de Jesucristo. Adoptados. Óigame, usted se ha puesto a pensar, ¿qué tal que el rey de Inglaterra lo adoptara a usted como hijo? Le llegara un correo electrónico todo raro ahí y dice, por favor busquen el correo físico de Prisa o de 24/7, busque un sobre donde le va el certificado de que yo lo he adoptado como hijo. ¿Qué haría usted? ¿Qué sería lo que se le ocurre hacer? ¿Lo ve inverosímil? No, eso no va a ocurrir, eso es un cuento, algo que se inventó el pastor, es un chiste cruel, mal hecho. Póngase a pensar que un personaje importante lo adoptara. Aquí Dios te está diciendo, yo en Cristo te adopté desde la eternidad. Eres mi hijo por adopción. ¿Y qué implica eso? Eres hermano de Jesucristo y coheredero con Él. Historia de la fe. ¿Sabe quién corroboró todo eso y sabe quiénes son testigos? Todos esos personajes que ustedes leyeron ahorita en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. No estoy hablando de cuentos de hadas. Estoy hablando de realidades. Estoy hablando de historia. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él quiso, simplemente porque Él quiso. Por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual gracia nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Y ahí la gran importancia de creer en Cristo. Todo es en Cristo. Versículo 7. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar. ¿Qué cosa hizo sobreabundar? La gracia. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ustedes también leyeron hoy durante el culto sobre la inteligencia y la sabiduría. Pero les voy a rogar un favor. Vayan a Proverbios 9 otra vez. Proverbios 9. Vayan a Proverbios 9. Sabiduría e inteligencia. Es muy interesante que el Señor hace diferencia entre sabiduría e inteligencia. Por lo regular nosotros decimos que una persona sabia es porque es inteligente. No, hay muchos inteligentes que no son sabios. Y yo no sé si habrán sabios que no son inteligentes. Yo creo que no, pero sabiduría e inteligencia. Proverbios 9:10. Por favor me ayudan a leer. Ayúdenme un poquito con la voz. Ayúdenme. Proverbios 9:10. Vamos todos. El temor.
Entonces, ¿qué es la sabiduría? No lo digan con tanto entusiasmo. ¿Qué es la sabiduría? ¿Ustedes se acuerdan que empecé esta serie de sermones con una pregunta? ¿Usted le teme a Dios? Hoy podemos cambiar esa pregunta un poquito. ¿Usted se considera sabio? ¿Se considera sabia? ¿Cuánto le teme a Dios? Porque, hermanos, con Dios no se juega. Dios no es como uno de nosotros. Acuérdese que la Biblia, en la carta a los Hebreos, nos da una serie de advertencias hipotéticas, pero nos advierte. Dice, Dios es fuego consumidor. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Entonces, si usted es sabio, usted le teme a Dios. Y si usted tiene conocimiento, es inteligente. Si usted se preocupa por conocer a Dios, usted está cultivando inteligencia. Hay muchos hombres que son juzgados como inteligentes, pero están completamente entenebrecidos en su entendimiento, completamente erráticos en sus juicios. Entonces, en el versículo 8 dice que hizo sobreabundar la gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por eso no me explico por qué nosotros somos tan perezosos para adquirir más conocimiento de Dios. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento de Dios? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. No hay otra forma. No hay otra forma. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual, misterio, se había propuesto en sí mismo. Y miren, aquí el misterio no es una cosa tenebrosa y grandilocuente. Mire, el misterio de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo. La historia de la fe gira alrededor ¿de quién? De Cristo. Todo va alrededor ¿de quién? De Cristo. Algunos seres humanos pensamos que la historia va alrededor nuestro. Oh, el protagonista de la historia es Cristo. La gran promesa de la historia es Cristo. Nosotros no importamos. Lo que importa es Cristo. Ese es el gran misterio. Todas las cosas reunidas en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en el devenir de la historia de la fe? Pues que Dios está reuniendo todo. Ya lo ha reunido, pero lo está haciendo en el tiempo. Con nosotros, reuniendo todas las cosas. Hasta que todos los enemigos de Cristo estén por estrado de sus pies. Y eso le tocó a la iglesia militante. Eso es la historia fascinante. Y este propósito pactual, absolutamente alcanzado y cumplido en todos los términos, tendrá este doble desenlace. Ya lo hemos visto, pero vamos a mirarlo. Doble desenlace. Y van a ver por qué les digo que va a tener un doble desenlace. Vayan a Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Todavía tengo unos minuticos o unos minutotes. Apocalipsis 4 y el versículo, cuidado Josefita, esto no me está llegando nada. Yo les hablo de que hay mucho frío, pero Apocalipsis capítulo 4 y miren el versículo 11. 4:11. Ayúdenme todos a leer, por favor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 11. Entonces dice así, Señor, digno la gloria y la honra y el poder, porque tú al fin de todo, cuando empiece nuestra eternidad como pueblo de Dios,
un motivo de adoración común y permanente va a ser por la condición de creador de Dios, creador de todas las cosas. ¿Por qué ese concepto de creación está de primero en la Biblia? Porque es la primera cosa que tú tienes que creer, que hay un creador de todos y de todo. Cuidado con las teorías de la evolución, cuidado con el darwinismo, cuidado con eso del Big Bang, cuidado con eso que los niños aprenden en sus colegios. Eso es blasfemar contra el único Dios verdadero que se caracteriza por ser creador. Y lo que vamos a proclamar en el cielo en nuestra alabanza es: tú eres digno de toda alabanza porque tú creaste todas las cosas. Y ahí en Apocalipsis, vayan al capítulo 7, la doble conclusión. Una, Él es el creador y se va a proclamar en el universo, y el universo entero va a recibir el mensaje cósmico de la verdad verdadera de que Él es el creador. Pero mire también lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Vamos todos. Después de esto, ustedes leen con tanto entusiasmo que yo sí creo que ustedes creen eso. Yo predico así. Hermanos míos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo les vengo a hablar hoy del evangelio. Así. Miren, ustedes dan testimonio de que creen, incluso en la forma de leer y en la forma de cantar. Vamos a leer eso como si lo creyéramos. Vamos a ver, Apocalipsis 7:9, todos. Después de esto, el linaje de Cristo en la eternidad, el linaje de Cristo siendo contemplado por Él, una multitud que no se puede contar, y allí estarán ustedes, y allí estaré yo. Y muy seguramente nos vamos a reconocer, nos vamos a abrazar y nos vamos a hablar y vamos a adorar juntos en la eternidad. Si lo cree, si no lo cree, vas a estar en otro lado. Pero así termina la historia nuestra y empieza la eternidad. Ese es el fin de nuestra historia, el linaje del nuevo Adán, el linaje del segundo Adán, adorando en el cielo, en gran multitud que no se puede contar. Yo les dije en el sermón pasado, ¿sabe lo que se le dijo a Abraham cuando se le hizo la promesa? Le dijo: Abraham, si tú puedes contar las estrellas de los cielos y las arenas del mar, tú podrás contar tus hijos. ¿Y usted sabe una cosa? Usted es hijo de Abraham, yo también. Porque el verdadero Israel son todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Y sabe una cosa? Esa multitud está hecha de perfectos. Porque ¿se acuerdan del versículo en Hebreos 10:14? Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Entonces, mis queridas esposas que están aquí, cuando nos miren a nosotros los esposos, ¿cómo nos tienen que mirar? Perfectos. Si nos están mirando con los ojos de Cristo. Así que deje de quejarse de su marido, porque él es el que le dio Dios, y Dios, si él es creyente, lo hizo ¿qué? Perfecto. Y señores maridos, cuando miren a sus esposas, incluso en los momentos en que quieren como escurrirlos, y ¿cómo las tienen que mirar? ¿Cómo las tenemos que mirar? Perfectas. La gravedad del matrimonio, cuando tú ofendes a tu cónyuge, cuando yo ofendo a mi esposa y la hago sufrir muchas veces, yo tengo que arrepentirme y tengo que llorar sobre eso, porque yo ofendo una hija de Dios, una hechura perfecta de Cristo.
Y si así nos miráramos todos, nos amaríamos. Y se acabaría el chisme, se acabaría la murmuración, se acabaría todo vestigio de pelea y de enemistad entre nosotros. Pero como no nos miramos con los ojos que Cristo nos mira, pues nos odiamos, nos peleamos, nos criticamos, murmuramos, calumniamos y hacemos otras bestialidades. La historia de la fe que estamos estudiando debe ayudarnos a tratar de saber qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Porque pareciera que muchas veces nosotros no sabemos qué somos o quiénes somos. Nuestra identidad es Cristo. Hermanos, la Biblia incluye como punto central la ejecución del pacto, la ejecución del plan de Dios desde la eternidad, el cumplimiento de ejecutado en el tiempo, para la gloria de Dios mismo mediante la redención de su pueblo, mediante el juicio del pecado y mediante la renovación de todas las cosas en Cristo Jesús. Hermanos, yo cada día amo más el cristianismo. Cada día le doy gracias a Dios que me hizo cristiano, que me encontró. Esto es grandioso. Esto es maravilloso. Hay que estudiarlo, hay que meditarlo, hay que razonarlo, hay que darle el valor que tiene. Porque todo lo que hemos venido hablando, lo único que define es una nueva creación. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora ¿qué? La justicia. Aquí los justicieros que me están escuchando y los que quieren y claman por la justicia social, olvídense de justicia social. No habrá nunca justicia en este mundo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Dejen ese ideal y ese sueño. No estoy diciendo que no tratemos de ser justos, no, tratemos de ser justos, pero que usted va a alcanzar la justicia en este mundo, olvídese. La justicia nos espera en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Todo en Cristo. Y Cristo es la promesa central del pacto. Por eso, como resumen glorioso de todo este misterio que encarna la historia del pacto, la historia de nuestra fe, Dios nos ha dicho, vayan a Efesios 1 otra vez, vayan a Efesios 1, miren esta gloria de versículo. Efesios 1, otra vez. Ay, qué bueno que memorizáramos Efesios 1, qué bueno sería. Efesios 1, pongan su mirada en el versículo 22 y el 23. 1, 22 y 23. Y ayúdenme con entusiasmo y con alegría porque esto es grandioso. 22, el 22, vamos. Y sometió ¿Quién me define la iglesia según Efesios 1:23? ¿Qué es la iglesia según Efesios 1:23? La plenitud de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que todo lo llena en todo. Mi querida amiga, mi querido amigo, cuando usted dice, soy miembro de la iglesia Betania de la Reforma, la Labranza de Dios de Villavicencio, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que comprende de eso? Porque mire lo que la Escritura le está diciendo aquí. La iglesia tiene por cabeza especial ¿a quién? A Cristo. Y es su cuerpo. Y es la plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Cuando usted pone zozobra en la iglesia, cuando usted causa división, cuando usted murmura en la iglesia, cuando usted le quita la paz a los hermanos, cuando no lucha por la unidad, cuando no madura, cuando no crece en conocimiento y en fe, está atentando contra esta verdad. Y se queda tranquilo y vuelve a los 8 días. Y otra vez, aleluya. ¿Cuál aleluya? El aleluya debe salir de un corazón que entiende, que conoce
que tiene conocimiento, que tiene fe, pero que sabe qué fe es la que tiene. Nosotros no podemos seguir como con la fe del carbonero. ¿Por qué cree usted? Porque sí. Con respecto de algún católico romano que hay aquí. Y otra vez tengo que aclarar que yo nací católico, yo crecí católico, yo estudié para cura 7 años. Conozco bien la Iglesia Católica y hay cosas muy buenas en la Iglesia Católica, pero tengo que decirles, están equivocados en muchas otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les quiero contar? Les voy a contar una historia rápida y vamos a terminar a tiempo. Me invitaron a predicar en Restrepo. Me dijo un señor, un hermano aquí en la iglesia, me dijo, le tengo un grupo en Restrepo, un grupo. Y entonces yo fui, el hombre había alquilado un teatro, el teatro municipal allá de Restrepo, y un escenario altísimo, y un ambón como este más o menos, y yo me subí allá, y había un poco de gente, y toda esa cosa, y empecé a enseñar, y de pronto llegué al tema de la Virgen María. Cuando yo presenté mi enfoque sobre la Virgen María, a la cual yo llamo bienaventurada, y yo les he enseñado que la primera parte del Ave María es bíblica. Yo no tengo inconveniente con el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso no tengo problema porque eso está en la Biblia. Pero cuando empecé a decirles que no era corredentora, que no era cosalvadora, que no había muerto, me quedé con 2 personas en el auditorio. Todos se levantaron y se fueron, uno tras otro. Y hablando sobre este tema, cuando yo me bajé de allá y comencé a preguntarle a la gente que estaba afuera, dice, ¿por qué? ¿Por qué se salieron? ¿Qué pasó? No, señores, que no me decían pastor. No, señores, que mi tatarabuelo fue católico, mi abuelo fue católico, mi papá fue católico y yo voy a morir católico. ¿Y por qué? Porque sí. Porque sí. Entonces yo le dije a esa persona, y me perdonan, no quiero ofender, solo quiero contarle la historia, no más. Entonces yo le dije a esa persona, le dije, su tatarabuelo se fue al infierno, su abuelo se fue al infierno, su papá se fue al infierno, ¿y usted también se va a ir? Hermanos, porque la verdad es que si usted no tiene a Cristo como su valor supremo, si usted no tiene a Cristo en su corazón como aquel a quien el Padre decidió que le daría todas las cosas y las reuniría en Él para la gloria de Él, estás en problemas. Esa es la fe que Dios pide de ti. Cree que el Señor Jesucristo es suficiente. No necesitas nada más, solo al Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre. No necesitas más. Ahora, cuando usted cree eso, porque si yo les pregunto a todos los que están aquí, todos me van a decir, yo creo. Y incluso les pregunto, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Bien, pero si ustedes lo creen y ese amén es verdadero, sus vidas cambian. No por obligación, no por imposición, no por normas de la iglesia, no porque el pastor los obligue, no porque el pastor les eche cantaleta, sino porque hay en ustedes una fuerza nueva, una creación nueva que les permite desear ser de Dios. ¿Está aburrido aquí en este momento? ¿Le parece muy largo este sermón? ¿No? ¿Puedo 20 minutos más? Sí. Bueno. ¿Le molesta el clima? ¿Esa silla le está tallando? ¿No? Porque miren, les voy a recordar, vamos a terminar, vamos a dejar aquí. ¿Sí?
Lo voy a dejar con eso para que lo piensen y vamos a continuar en el próximo sermón. El Salmo 1. Mi Salmo 1. No olviden que el Salmo 1 define al creyente del no creyente. No olviden eso. ¿Usted quiere saber si es creyente? Mire el Salmo 1. Si usted se puede identificar con el Salmo 1, en los que se deleitan en la palabra y la meditan de día y de noche, usted es creyente. Pero si usted recibe consejo de malos, anda en camino de pecadores y se sienta con ellos a disfrutar la vida, usted es incrédulo. Así vaya a la iglesia. Así lea la Biblia. Así tuerza el cuello cuando viene aquí a la iglesia. Si usted no da fruto, como un árbol plantado junto a corrientes, que siempre tiene hojas verdes y da fruto a tiempo. Si usted no es eso, si usted no se identifica con eso, usted no es creyente. No es creyente. Pastor, está siendo muy duro. Usted nos juzga, yo no. Esto está por encima de mí. Esto está encima de mí. No se les haga raro y no se van a burlar de mí si un día de estos vengo con solideo. No se van a reír. ¿Por qué? Porque el solideo significa que hay alguien encima de mí. Por eso se llama solideo. Solo Dios. Eso lo usan los judíos, ¿no? Y también los monseñores. Y algunos cristianos. Pero yo no lo voy a usar. Es solo broma para decirles eso. Mis hermanos, una vez más el evangelio está aquí. Tómelo o déjelo. Pero mi amor de pastor solo quiere ver una iglesia que se enamora de la palabra y se fanatiza en ella. No hablo de fanatismo en mal sentido. Hablo de fanatismo en el sentido de que realmente la seguimos y nos guiamos por ella. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Padre Celestial, que tu palabra anide en nuestros corazones y que te obedezcamos. Por favor, danos una iglesia que te teme, que crece espiritualmente, que disfruta las bendiciones celestiales y que se goza de ti en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.